Bueno, mientras esperamos que se conecte más gente, voy a hacer unos avisos parroquiales mientras tanto. Aprovecharle para invitarle que, bueno, que se tengan presente que, bueno, este ciclo de charlas va a seguir a lo largo de todos los meses. En este primer trimestre ya tenemos destinado las charlas que yo ya les había comentado en la reunión anterior, si tuvieron la oportunidad de estar. Eh, Módulo de vacunas, que, bueno, en estas dos charlas que nos da Oscar. Después tenemos un módulo de oncología con dos charlas también que nos da Fernando. Un módulo de gastro a cargo del doctor Gabriel Verón y después una charla de lo que es manejo del TEA con la doctora, perdón, se me olvidó el nombre ahora. Y Con bueno, Natalia la cuestión Artigas. con Natalia Artigas, perdón. Así que bueno, con ellas, con todos estos disertantes, tenemos hasta junio cubierto, digamos, las charlas, digamos, del primer semestre. Y bueno, en el segundo también tenemos propuestas de charlas a nivel variados, como por ejemplo nutrición, manejo de soporte nutricional en consultorio. Ahí van a haber charlas de psiquiatría infanto-juvenil, algunas charlas de nefro que estamos preparando. Se está armando también charlas de reumatología. Y tenemos varias propuestas en cuanto a lo que es educación continua. Y después van a surgir también otros eventos como son jornadas, ¿sí? Tenemos en vista una buena jornada de gastroenterología, que eso lo organiza el doctor Verón. Después tenemos una jornada de asma también. Y van a haber otras jornadas más que estamos organizando, ya más que nada para el segundo semestre, así que va a haber mucha actividad de promoción y educación por parte de la SAP. Así que bueno, nos gustaría que estén pendientes de eso, que puedan colaborar, que puedan participar, porque la verdad que son muchas, son varios temas, es muy variado en todo el aspecto, digamos, de cuestiones que se abordan. Y bueno, estaría bueno que todos puedan aprovechar eso y puedan enriquecer un poco más lo que es la práctica profesional de cada uno. Y bueno, aparte de eso, siempre van a ir surgiendo este tipo de eventos, así que cuanto más colaboración y participación haya, más nos incentivan a nosotros para seguir armándolas. Así que bueno, agradecemos desde ya a los que están presentes ahora. Entendemos también que por ahí a veces el horario es un poco difícil y entendemos también bueno, uno a veces llega cansado y demás, pero valoramos justamente el hecho de que estén participando, así que la verdad que agradecemos desde ya. Y bueno, que puedan participar de la mayor cantidad de eventos que podamos ofrecerles a ustedes. Así que bueno, Oscar, si querés ir arrancando, y bueno, ya más presentación de la que él tiene no hace falta, así que bueno, Oscar, damos bien, arranques nomás. Bueno, muchas gracias. Eh, Les voy a pedir disculpas por mi tos, pero bueno, también yo me pesqué una virosis, así que estoy con un poco de disfonía y de molestia en la garganta. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir con las charlas de vacunas. Recuerdan que una de las primeras diapositivas que les puse, que pusimos el martes pasado, era con respecto a todo lo que se había hecho desde el programa ampliado de inmunizaciones, y esto es más actualizado. Hay 47 países y territorios que introdujeron vacuna contra el VPH. Esto es de OPS, ¿no? 37 países y territorios que introdujeron la vacuna contra el neumococo, otros vacunas contra el rotavirus. Haití, por ejemplo, uno de los países prioritarios, certificó la eliminación del tétanos neonatal, pero así como hay todas estas cosas que podemos decir que son logros, hay casi 2 millones de niños que viven en región de las Américas que no completan sus esquemas básicos de vacunación. Hay 9 de 40 países que tienen una cobertura menor del 80% para triple viral, o sea, sarampión, rubiola y papera. Entonces son todas circunstancias que tienen que ver con la charla del martes pasado, cuando decimos de las coberturas de vacunas y completar los calendarios cuando los calendarios están incompletos, y ver bien un carnet de vacunas, con lo difícil que a veces es hacer ver nuestros carnets de vacunas, que son tan pequeños y tan difíciles de controlar.
El Ministerio de Salud de la Nación también en el plan de vacunación por etapas de la vida puso vacunas en las gestantes, vacunas en los recién nacidos, vacunas hasta el año de vida, las vacunas en los 11 años, la vacuna en la juventud y la adultez y las personas mayores que más o menos lo mencionamos la reunión pasada. Pero a pesar de todo esto, nos encontramos con esta situación que, como ustedes verán, es hasta el año 2022. Al final de estas diapositivas voy a comentar algo de 2023, pero todavía no están, o al menos yo no las he visto, imágenes así como esta, donde podemos ver que, por ejemplo, la cobertura de recién nacidos desde el periodo 2019 a 2022, y en esta primera columna vamos a ver lo que es hepatitis B y en la segunda BCG. Fíjense ustedes cómo no llegamos, recién hemos llegado al 80% en el año 2022 para BCG y a un 79% para hepatitis B. Miren lo que pasa con la vacunación del lactante en lo que sería la tercera dosis, la de los 6 meses, de OPV y de la pentavalente, y vean que venimos con curvas que apenas superan el 80%, como en el caso de el año 2022, tanto de OPV como de triple bacteriana celular. Recuerden que habíamos dicho que una vacuna iba a ser efectiva, que no es lo mismo que eficacia, cuando tengamos una cobertura entre el 90 o mayor del 90 y el 95%. Nosotros estamos con estos datos a nivel país en las distintas etapas, grupos de vida, ¿no es cierto? Las distintas etapas etarias. Fíjense cómo son las tasas de deserción de vacunas, perdón, deserción de la quíntuple en Argentina, y miren ustedes cómo van cayendo significativamente o va aumentando de alguna manera el número de deserción. La cobertura nacional de vacunación al año de vida con la vacuna para hepatitis A, la triple viral y vacuna antineumocóxica, nos encontramos que en ningún caso supera el 85 o el 86% en el año 2022, y el mejor año probablemente haya sido el año 2019, que es previo a la pandemia. Lo mismo ocurre con las vacunas del ingreso escolar, que son hoy es entre los 5 y los 6 años, la vacuna triple viral, la segunda dosis de esa triple viral, la vacuna de OPV y PV, o sea, la vacuna para poliomielitis y la triple bacteriana. Fíjense que en esta sí, en el año 2022, hemos tenido una mejora en la cobertura, pero veremos más adelante que esto se ha mantenido muy o por debajo de estos datos. Con respecto a la vacunación en adolescentes, es mucho más de más riesgo, y van a ver como la segunda dosis, por ejemplo, de HPV, esto está puesto como segunda dosis. Hoy hay una sola dosis, pero la segunda dosis de HPV era un 54% en las mujeres y un 47% en los varones. Si nos rigiéramos por una sola dosis, vamos a ver que tenemos 75% en las mujeres y 67% en los varones. Por lo tanto, no es que las tasas de cobertura sean de las más adecuadas. Si vamos a ver por jurisdicción y nos vamos a encargar de ver lo que es nuestra provincia, las dosis aplicadas de cobertura por jurisdicción de vacuna BCG, fíjense ustedes en Misiones, y tenemos en este primera 2019, en esta primera columna, 20, 21 y 22. Partimos en una zona que sería zona amarilla. Todos los que están en zona roja están muy por debajo de la cobertura. La zona amarilla estamos más o menos, pero en la zona verde solamente tuvimos el año 2021 con 93% de vacunados, pero el último año, 2022, fue de un 84%. Uno muchas veces no se explica por qué pasa esto cuando sabemos que no debe salir ningún niño de la maternidad, ya sea del privado o del hospital público, sin colocarse las vacunas. Y vamos a ver si pudiéramos analizar BCG y hepatitis B, veríamos que, por ejemplo, hay diferencia entre el porcentaje de cobertura
para BCG y hepatitis B, cuando en realidad son dos vacunas que se colocan en el mismo momento y por el mismo operador. Lo mismo podemos hablar con la vacuna quíntuple, el primer refuerzo, que es a los 18 meses. Recuerden que el esquema primario es 2, 4 y 6 y el primer refuerzo es a los 18 meses y vemos en Misiones que estamos también en una zona de riesgo al punto tal que en el año 2022 hemos llegado a un 67% de cobertura. Por lo tanto, esta situación nos preocupa significativamente. El promedio general es de 74% en ese año, ¿no? El promedio total. Pero nosotros estamos dentro de estas provincias o algunas provincias, jurisdicciones, que estamos muy por debajo de una cobertura adecuada. Y lo mismo con la etapa de adolescente, como decíamos al principio, a donde vemos que la triple bacteriana celular, el año 2019 teníamos un 27%, en 2020 un 68%, mejoró un poquito en el 2021 y algo un poco mejor en el 2022 con un 87% en la provincia, un poquito nosotros por arriba de la media nacional. Otra cosa, como les decía recién de BCG y les decía de hepatitis B, uno por ahí dice, ¿cómo puede pasar esto? Que miren, en la primera curva tenemos IPV, en la segunda triple viral y en la última cobertura de triple bacteriana, en la triple bacteriana, fíjese la diferencia que hay entre cada una de las vacunas. Cuando vuelvo a lo mismo, todas las vacunas se deben aplicar en el mismo momento, por el mismo operador, cuando uno manda a los pacientes, dice, anda a ponerte la vacuna de los 5 o 6 años, pero hay una diferencia de 87%, por ejemplo, en la triple bacteriana, para 92 y 93% de triple viral y de IPV. Son cosas que uno por ahí no se explica cómo puede pasar esto, o uno podría darle alguna explicación y está dada, vuelvo, en los intervalos de dosis de las vacunas. Eh, hoy me pasó a mí en mi consultorio que una niña se había puesto la vacuna de los 2 meses, perdón, de los 4 meses, y y al poquito tiempo cumplió los 5 meses que se podía poner la vacuna del quinto mes, pero la enfermera le dijo que no, que debía esperar un mes para ponerse a aplicar, cuando sabemos bien y lo hemos reiterado en la reunión anterior que solamente esto ocurre con las vacunas triple virales. Y lo mismo pasa con fiebre amarilla, la cobertura de fiebre amarilla, el refuerzo a los 11 años, Misiones tiene un porcentaje de un 66%. Acá podemos detenernos un poquito más porque quizás la vacuna de fiebre amarilla es una vacuna que está indicada para una sola dosis, es una vacuna de las más seguras y de las más efectivas que hay en el mundo. Lo que ocurre es que nuestro país decidió revacunar a los 11 años porque uno supone que por una cuestión de déficit inmunitario o baja inmunidad en el primer año o el segundo año de vida, que es cuando normalmente aplicamos la primera dosis, sería conveniente poner un refuerzo a los 11 años para certificar de que esta persona está vacunada contra fiebre amarilla, tanto nosotros que estamos en una zona de riesgo. Y miren que el refuerzo a los 11 años ha llegado a un 66%, cuando más en el año 2022. Ahora, del año 2023 hay una noticia que sale del Ministerio de Salud de la Nación, que dice que Salud anunció la recuperación de las coberturas nacionales de vacunación del 2023 y dice que el Ministerio de Salud de la Nación anunció que en el 2022 las vacunas correspondientes al ingreso escolar alcanzaron porcentaje de cobertura de 90% y más a nivel nacional, mientras que se observa que las vacunas trazadoras del calendario nacional de vacunación analizadas recuperaron y o superaron las coberturas prepandémicas en la mayor parte de los otros grupos de edad. Este dato surge de la publicación de un informe sobre las coberturas nacionales, donde también se señala que la vacuna contra VPH, recuerden que teníamos una baja cobertura en el grupo de adolescentes, y la triple viral y el refuerzo de neumococo al año de vida todavía no alcanzan los porcentajes previstos para la pandemia. O sea, que estos datos que yo le estoy dando del 2022 son datos que en el 2023 han mejorado, pero no están en lo óptimo. Esto es
del Ministerio de Salud Pública, publicado el 1 de diciembre del 2023. Esto es con respecto a coberturas. Entonces, es algo sobre lo que todos los pediatras tenemos la obligación de trabajar y la obligación de ponernos fuertes en esto para que tengamos la posibilidad de que, de que en los próximos años las tasas de cobertura lleguen al 90, al 95%. ¿Qué pasa con las vacunas en pacientes inmunocomprometidos? Primero les voy a mostrar algunas generalidades y después hay algunos cuadros que van a ser cansadores, que quizás no es necesario que los memoricen, pero porque son cuadros de situaciones especiales en cada uno de los pacientes, que muchas veces cuando nos mandan los pacientes con alguna de estas enfermedades, nosotros tenemos que ir a buscar esos cuadros para evaluar bien qué vacunas son las que les corresponden y en qué momento de la situación que está viviendo ese niño tenemos que hacerle las vacunas. Los objetivos son conocer los principios generales de inmunizaciones en huéspedes inmunocomprometidos. Recuerden que habíamos dicho y hablado que la eficacia de la vacuna dependía de qué tipo de vacuna era y del estado inmunitario del niño. Diferenciar vacunas seguras y vacunas contraindicadas. Eso también lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar muy atentos con eso, sin que haga falta consultar con el infectólogo o con quien se encargue de la inmunización de ese grupo de niños. Definir los momentos adecuados para la aplicación de las vacunas. Ya lo veremos más adelante, que hay algunos que hay que vacunar antes de empezar el tratamiento o el trasplante, y en otros casos esperar un tiempo para vacunarlos después de haber terminado el tratamiento. Destacar la importancia de la vacunación en el entorno del huésped inmunocomprometido, familia y el personal de salud. Esa imagen del capullo que yo les decía, a donde yo vacuno a toda la familia contra la gripe, por ejemplo, para cubrir al niño, al enfermo, para que no se enferme esta familia y por lo tanto no lo contagie este niño. Es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Lograr un trabajo interdisciplinario, tanto el oncólogo, el pediatra, el infectólogo, estar en contacto permanente para evaluar las vacunas que faltan o evaluar el estado inmunitario del niño. Hay poca experiencia con vacunas en estos grupos. Este grupo de pacientes presentan, obviamente, mayor susceptibilidad a infecciones. La indicación de vacunas en estos pacientes es clave para la prevención de infecciones graves. La inmunogenicidad de las vacunas está disminuida en los pacientes inmunocomprometidos. Este es un dato también importante a tener en cuenta. Normalmente está disminuida la inmunogenicidad, por lo tanto, la respuesta o la eficacia de la vacuna en estos niños por ahí sea menor del porcentaje que uno sabe que tiene determinada vacuna, pero lo mismo, hay que vacunarlo lo mismo, por más que la inmunogenicidad de las vacunas esté disminuida para estos pacientes. En el caso de los niños trasplantados, se pierden las células de memoria y por lo cual se deben reiniciar todos los esquemas y el grado de inmunogenicidad es variable. Recuerda el esquema que habíamos visto en cuanto a inmunidad y lo que se pierde en el trasplantado es los linfocitos B o las células de memoria. Por lo tanto, por más booster que haya, no hay memoria inmunológica y hay que iniciar todos los esquemas de vacunación de cero, independientemente de la edad del niño y de acuerdo a la edad con qué vacunas lo vamos a hacer. Hay diferencias entre vacunas atenuadas e inactivadas, ya lo hemos visto. El número de dosis, por ejemplo, las vacunas atenuadas son una o pocas dosis, en cambio las vacunas inactivadas, que son más seguras, la mayoría de las veces son varias dosis. La necesidad de dosis de refuerzo o booster en las vacunas atenuadas, que insisto, son triple viral, son varicela, fiebre amarilla, y ahora podemos hablar de Qdenga, no necesitan booster, sí las vacunas inactivadas. La reactogenicidad es mayor en las vacunas atenuadas y la capacidad de replicación en el organismo, el riesgo de enfermar
el riesgo de transmitir la enfermedad y el riesgo de reversión es marcado en las vacunas atenuadas, no así en las vacunas inactivadas, que son mucho más seguras en este aspecto. La respuesta de la inmunidad humoral es buena en las dos y la respuesta de inmunidad celular es escasa en las vacunas inactivadas, pero es buena en las vacunas vivas atenuadas. No hay que retrasar los esquemas de vacunación en los pacientes inmunocomprometidos. Es importante poner al día el calendario regular de las vacunas especiales antes de su inmunodepresión. Las vacunas inactivadas, toxoides, recombinantes, subunidades, polisacáridas y las inmunoglobulinas no están contraindicadas, a pesar de que, como les decía recién, la respuesta va a ser subóptima, no plantean problemas de seguridad y tolerancia, y los pacientes que reciben vacunas 2 semanas antes de comenzar o durante el tratamiento inmunosupresor deben considerarse no inmunizados y deben volver a vacunarse a los 3 meses de finalizar. Ya veremos algunas situaciones especiales. En este caso, este dato es donde nosotros tenemos que actuar suponiendo o cubriendo a que nuestro pacientito eventualmente pueda tener una enfermedad que lo inmunodeprima, y si yo tengo el calendario de vacunas al día, voy a darle una gran oportunidad de que este niño no tenga infecciones, sobre todo las infecciones inmunoprevenibles. Es necesario determinar los títulos de anticuerpos antes de determinadas enfermedades como varicela, hepatitis A, hepatitis B, previo al tratamiento inmunosupresor y a la vacunación. Se encuentran contraindicadas todas las vacunas a microorganismos vivos, como habíamos dicho. Pacientes en plan de gamma globulina se deben suspender las vacunas, también lo mencionamos a eso. La plaquetopenia no es contraindicación para vacunar. Obviamente, el paciente con una plaquetopenia severa y si hay que hacer una vacuna intramuscular, tomaré la precaución para hacerlo, pero fundamentalmente uno debe tener en cuenta que no es contraindicación de vacunar. ¿Cuáles son las vacunas que son seguras en los niños con cáncer? Son vacunas que, por más que uno tenga un paciente que viene a la consulta y que está cursando una enfermedad como una leucemia o un linfoma, estas vacunas no tienen por qué ser negadas a estos niños o no tienen ninguna contraindicación. Son las vacunas antineumocóxicas, tanto la polisacárida como las vacunas conjugadas, la antigripal, que debe hacerse anualmente, la vacuna triple bacteriana con hemófilos influenza, o sea, la cuádruple, también debe colocarse, la quíntuple lo mismo, la polio IPV también, hepatitis B, hepatitis A, la antimeningocóxica y las de contra el HPV. Son todas vacunas que deben colocarse y que algunas tienen algunas indicaciones en especial. HPV sabemos que a partir de los 11 años. La hepatitis A, por ejemplo, es una vacuna que cuando fue licenciada para 2 dosis, pero creo que lo charlamos en la reunión anterior. En nuestro país se coloca una sola dosis y con eso hemos visto cómo la efectividad de esta vacuna, al no tener más casos de hepatitis, no vemos en los últimos años más casos de hepatitis. En el caso de un paciente inmunosuprimido, la vacuna no está contraindicada, pero debo hacer el esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses. Y las vacunas que están contraindicadas son las vacunas a virus vivos. Varicela, triple viral, fiebre amarilla, OPV, que ya no usamos más. La vacuna de rotavirus tiene una mención especial y obviamente fiebre hemorrágica argentina, que no es de nuestra zona. Estas vacunas que están contraindicadas se pueden aplicar 3 meses después de haber suspendido el tratamiento inmunosupresor. Muchas veces recibimos a estos niños cuando han recibido ya el tratamiento, han sido dados de alta, no van a recibir más tratamiento inmunosupresor para reiniciar el esquema de vacunas. Las vacunas que se aplican independientemente de la quimioterapia son las que mencionamos recién. Influenza, hepatitis A, hepatitis B, tienen algunas consideraciones. Hepatitis A, como les dije, 2 dosis separadas de 6 meses y hepatitis B, 3 dosis, que es el esquema que normalmente se usa, 0, 1 mes y a los 6 meses.
Estas vacunas que a veces, como la vacuna conjugada 13 valente para neumococo, fue una vacuna conjugada para 4 dosis, 3 más 1 se llama, 3 dosis como esquema primario, que generalmente se dan antes del año, dependiendo de la edad del paciente, por supuesto, y un refuerzo. Pero diversas observaciones han dicho que hasta una sola dosis de Prevenar 13 es suficiente para prevenir, pero en los casos de los inmunosuprimidos es conveniente usar el esquema de las 3 dosis. Las vacunas que se aplican 3 meses después de la quimioterapia, la doble bacteriana, la pertusis, el poliovirus inactivado, la hemófilos influenza B y antineumocóxica, debemos administrar el esquema primario 3 meses después del terminado el esquema de tratamiento antineoplásico. Hay otras que se aplican 6 a 12 meses después de la vacuna de haber terminado la quimioterapia, que son las vacunas a virus vivos, la triple viral, que se hacen 2 dosis con un intervalo de 3 meses, o la de varicela, que también se hacen 2 dosis con un intervalo de 3 meses. Hay algunas observaciones con respecto al tema del recuento de leucocitos y de plaquetas, pero son datos más específicos. En los pacientes trasplantados con médula ósea no hay muchos cambios, pero acuérdense que dijimos que cuando había trasplante había que iniciar todo el esquema de nuevo, ¿sí? La vacuna quíntuple o la cuádruple o la triple bacteriana está indicada, pero son 3 dosis que se hace a los 12, a los 14 y a los 24 meses después de haber cesado la inmunosupresión según la edad del niño. La vacuna de hemófilos influenza es el mismo esquema. Hepatitis B, también 3 dosis con el esquema de 0, 1 y 6 meses, un año después de haber terminado el tratamiento inmunosupresor. IPV también son 3 dosis. Hepatitis A, como habíamos dicho, 2 dosis que se hacen a los 12 o 18 meses después de terminada la inmunosupresión. Antineumocóxica, un año después de terminada la inmunosupresión. Y antigripal, una dosis 6 meses después de cesada el tratamiento inmunosupresor y después dosis anuales. Triple viral, como dijimos, se hace 2 años después de haber terminado la inmunosupresión, varicela lo mismo, y el VPH y contra rotavirus no hay experiencia porque es una vacuna que normalmente no se utiliza, se utilizan los lactantes hasta los 6 meses de edad, por lo tanto es muy raro que tengamos necesidad de administrar vacuna en estos niños porque ya se supone que están contagiados o contaminados con rotavirus. Los trasplantes con órganos sólidos es más o menos el mismo esquema, doctores. Hepatitis B se hacen 3 dosis y se deben comenzar después del mes 12 de haber terminado el tratamiento inmunosupresor. Antigripal 6 meses después y después con dosis anuales. La triple bacteriana o la quíntuple, si el niño es menor de 7 años, hay que tener un buen esquema pretrasplante y post-trasplante se hacen 3 dosis, 12, 14 y 24 meses. IPV lo mismo. La de hemófilos influenza 12 meses después de post-trasplante. 2 dosis, algunos dicen que una dosis es suficiente, 2 o 3 dosis sería suficiente. Y contra hepatitis A, y post-trasplante, 2 dosis. Volvemos a la de virus vivos, a donde pretrasplante se debe considerar en pacientes seronegativos y post-trasplante considerar su aplicación a pacientes que no tengan rechazo y que han estado estables por lo menos 6 meses luego del trasplante y con un mínimo esquema inmunosupresor. Varicela es exactamente lo mismo y rotavirus considerar en el trasplante contraindicada en el post-trasplante la vacuna a rotavirus. Muy bien, estos esquemas creo que no es necesario que ustedes sepan exactamente qué hacer, pero saber que las vacunas a virus vivos en los pacientes inmunosupresores las voy a colocar 6 a 12 meses después de haber terminado el trasplante, que los niños de haber terminado el tratamiento en el caso de los pacientes oncológicos, en los pacientes trasplantados, lo que voy a hacer es a poner todas las vacunas de nuevo de acuerdo a la edad de 6 a 12 meses después de haber sido
trasplantados. Algunas consideraciones sobre algunas vacunas, porque quedaron algunas dudas aparentemente de la reunión anterior, sobre todo lo que es vacuna conjugada 13 valente para neumococo y vacuna a polisacario para neumococo, la Neumo 23. En los grupos inmunocomprometidos, ya sea un oncológico, un nefrótico, alguna inmunodepresión farmacológica, alguna enfermedad que haga que este niño sea inmunocomprometido, los esquemas son una primera dosis con vacuna conjugada 13 valente y una segunda dosis con una vacuna a polisacáridos, con un intervalo mínimo de 8 semanas después de esa primera dosis. Y un primer refuerzo a los 5 años de la dosis anterior. El segundo refuerzo recién se hace en el adulto, después a los 65 años. Por eso yo les decía, y lo voy a mencionar más adelante, publicado en un archivo argentino de pediatría, que la recomendación es no usar la vacuna de no ser necesario y de ser necesario usarla solamente con un solo refuerzo. En los no inmunocomprometidos, el cardiópata, el asmático, la diabetes, el alcohólico, la enfermedad hepática crónica, hay una dosis de vacuna conjugada, el refuerzo de la Neumo 23, o sea, la vacuna polisacárido, y un primer refuerzo a los 23 de la polisacárido a los 65 años de edad. Y en los mayores de 65 años de edad, por las dudas haya alguno de ustedes de ese lado, de este lado estoy yo en esa situación, una dosis de vacuna Prevenar 13 y la segunda dosis al año con la vacuna conjugada 23 valente, perdón, la vacuna polisacárido 23 valente. Esto es lo que les decía, esto publicado en el año 2019 en un archivo argentino de pediatría, no hay datos de evidencia a mayor protección con múltiples dosis, por lo tanto, la revacunación rutinaria no está recomendada en los pacientes inmunocompetentes. Se puede revacunar solo una vez a pacientes con alto riesgo de puede ser enfermedad invasiva por neumococo, como el asplénico, la anemia celular falciforme, el esplenectomizado, pero una sola vez, o el VIH o alguna inmunodeficiencia congénita. Pero no repetirla cada 5 años en forma rutinaria, no hay ninguna recomendación. Con respecto a VPH, se definió además que los varones y mujeres entre 11 y 26 años que vivan con VIH y quienes hayan sido trasplantados órganos sólidos o células hematopoyéticas deberán recibir la vacuna cuadrivalente contra VPH y el esquema, en este caso, es 0, 2 y 6 meses. Pues se trata de pacientes inmunosuprimidos, no en el caso del calendario nacional, donde una sola dosis se ha evidenciado que es necesaria como prevención o profilaxis. El paciente asplénico es otro paciente. Solemos recibir con frecuencia niños que tienen programada una asplenia y lo que uno tiene que hacer es verificar cómo está el carnet de vacuna, reforzar algunas vacunas, sobre todo a capsulados, y me refiero vacuna de neumococo, vacuna de meningococo, hemófilos influenza y, como les decía, de meningo. Y además la vacuna para gripe, porque no se olviden que en las personas con gripe normalmente la causa de muerte es una coinfección bacteriana que normalmente es el neumococo. Por eso también a estos niños debe vacunárselo contra la gripe. Y nosotros, la vacunación del equipo de salud, es muy probable, ojalá me equivoque, que muchos de nosotros no estamos respetando esto. Y yo lo veo, yo soy docente en lo que es la formación profesional de bioquímica, o sea, la última materia que cursan los bioquímicos, es como si fuera el rotatorio de medicina, y llegan los alumnos, casi ya profesionales, llegan con los esquemas de vacunas incompletos. Y en pediatría nos pasa exactamente lo mismo en la cátedra de pediatría. ¿Sí? Muchos alumnos que ya han cursado, que ya han estado transitando por hospitales, no tienen el esquema completo de vacunas.
La triple bacteriana celular es la vacuna indicada para los pediatras, ¿sí? Tenemos que pensar, sobre todo los que hacen neonatología, que en vez de doble bacteriana, usar la triple bacteriana celular. ¿Por qué? Porque el pertussis, sobre todo en los neonatos, es de altísima mortalidad. Triple viral, debemos asegurarnos tener 2 dosis. Varicela, es muy probable que ya hayamos tenido muchos de nosotros varicela, y si no tenemos anticuerpos, tener también las 2 dosis separadas por un mes. El esquema de hepatitis B, ni hablar por los accidentes cortopunzantes. Y sigue habiendo, nosotros recibimos, les diría mensualmente, 1 o 2 neonatos, hijos de madre con hepatitis B activa. Por lo tanto, niños que de forma adecuada han recibido en el momento de parto la gamma globulina y la vacuna, por lo tanto están sin riesgo, pero sigue habiendo hepatitis B. Hepatitis A fundamentalmente para aquellas personas, nosotros lo recomendamos mucho en los laboratorios, sobre todo aquellas personas que trabajan con materia fecal. Antigripal, porque antigripal nos vamos a cuidar nosotros y vamos a cuidar a nuestros pacientes. Y la vacuna antimeningocóxica sería lo ideal tener vacuna cuadrivalente conjugada y vacuna Bexero, que es la vacuna para el meningococo B. Y en los convivientes sanos con un paciente con inmunodeficiencia primaria es lo que les decía al principio, el capullo, ¿no es cierto? BCG deben tener todos, en realidad siempre debemos tener puesta la BCG, hepatitis B lo mismo, IPV lo mismo, pero hay que pensar en vacunas como, por ejemplo, la vacuna conjugada 13 valente para neumococo, que es una de las vacunas que más se identificó con lo que se llama el efecto rebaño de las vacunas. El doctor Rondagan solía mostrar un dibujo, un esquema, donde él mostraba cómo el abuelo no se enfermaba por los neumococos del niño, porque la vacuna para neumococo, una de las características que tiene es que elimina la aportación nasal u orofaringia, por lo tanto, de esta manera se evita que se produzca una infección y se produce lo que se llama el efecto rebaño. Lo mismo que varicela, fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina son vacunas que debemos tener colocados todos, pero sobre todo los convivientes de inmunodeprimidos. Algunas consideraciones con respecto a nuevas vacunas. Yo puse, no son tan nuevas porque en realidad son vacunas que ya se han conocido. Me pedían que habláramos sobre algunas nuevas vacunas, entonces pensé en empezar a hablar justamente por las vacunas de neumococo, contarles que en nuestro hospital, y esto lo presentamos hace algún tiempo atrás en uno de estos ateneos, de los serotipos aislados de los neumococos, solamente uno de los serotipos, el 19A, está comprendido en la vacuna 13 valente y en la 23 valente, que es el 19A. Y que las nuevas vacunas que ya están y que ya se están usando comprenden a muchos de estos serotipos que no estaban incluidos o que de los serotipos que encontramos en las enfermedades invasivas por neumococo. Por ejemplo, la vacuna Prevenar 20, que es del mismo laboratorio y se llama Prevenar 20 porque tiene 20 serotipos, agregó el 22, el 33, el 8, el 10A, el 11A, el 12F y el 15B, que son serotipos que habían reemergido o han emergido después de que se empezó a poner la Prevenar 13. Esta vacuna, la Prevenar 20 valente, es una de las vacunas que está indicada en los adultos mayores, en vez de usar la Neumo 23 como refuerzo, usar la Prevenar 20 al año de la Prevenar 13, o poner Prevenar 20 primero y después poner la Neumo 23 al año de esa dosis en los pacientes mayores de 65 años. Es una vacuna que, como ya todos conocemos, las vacunas, una vez que se hizo la Prevenar 13, se pidió para que todas las vacunas contra neumococo reunieran las mismas características de inmunogenicidad, de trabajo, de tiempo de investigación, que la de Prevenar 13, que se usaba como modelo, digamos, de todas las vacunas conjugadas para neumococo.
Hay una Prevenar 15 también, que no es Prevenar, es de otro laboratorio, pero es 15 valente, pero obviamente si hay una de 20 valentes, es mejor que la de 15 valentes. Hablar un poquito respecto al tema de la vacuna de dengue, fundamentalmente con algunos datos que teníamos, que son los que circulan ahora en cuanto a la eficacia de la vacuna. Nunca podemos hablar de la efectividad de la vacuna porque, para que, lo vuelvo a decir, para evaluar efectividad, la vacuna tiene que estar incorporada en un calendario de vacunas y vacunar un número determinado de población para evaluar si la vacuna es efectiva o no. Pero miren ustedes, esta vacuna de 30 días a 18 meses después de la segunda vacunación, o sea, después de la segunda dosis, la eficacia que tiene para evitar hospitalización debida por dengue es de un 90%. Y de acuerdo al serotipo, va de un 70 a un 95%, un 48% en el caso del DEN3 y un 51% del DEN4, y el DEN2 tiene un 95% de eficacia, obviamente porque se acuerdan que yo les había dicho que la vacuna está diseñada sobre el esqueleto del DEN2, se agregan los antígenos del DEN1, DEN3 y DEN4. Obviamente que esta vacuna es mucho más eficaz y efectiva en aquellos que son seropositivos, donde las cifras o los valores de eficacia y efectividad son mucho más relevantes. Ahora, cuando se habla de la primera dosis hasta 54 meses después, la eficacia sigue siendo muy buena. En seronegativos, por ejemplo, para el en general es de casi de un 80%, para el DEN1 del 78%, para el DEN2 del 100%. Por lo tanto, son vacunas sumamente efectivas y eficaces, sumamente eficaces de acuerdo a los datos establecidos. Pero como verán, son vacunas que no sirven para frenar el brote. Por lo tanto, los que se están vacunando en este momento no es que les va a servir para este brote que estamos cursando y que aparentemente está decayendo en este último tiempo. Pero sí va a servir para los próximos brotes que suponemos y creemos que va a haber, como dicen todos, que ya estamos en una situación de endemia. Respecto a las nuevas vacunas, les comento que esta vacuna es una vacuna del Butantan de Brasil, es una vacuna que tiene algunas ventajas, también está hecha sobre la estructura de uno de los virus del dengue, que tiene la ventaja que es de una sola dosis y que las cifras de eficacia son bastante importantes, le diría igual o mejor a las de Qdenga, tanto en los seropositivos como en los seronegativos. La ventaja, como les decía, es que es de una sola dosis. Vacunas de dengue, en fase 3 no hay ninguna otra, solo como les decía, la del Butantan, que está este año creo que termina la fase 3, por lo tanto el año que viene con fase 4 vamos a estar ya con la posibilidad de tener la vacuna a mano. Brasil está muy interesado en que esta vacuna sea aprobada rápidamente por la situación epidemiológica y el número de población con el que están viviendo. Vacunas para virus incisional respiratorio para mayores de 60 años. Es una vacuna que tiene mucha eficacia. Ustedes recuerden que el VRS a nosotros nos afecta, a nosotros los pediatras, nos hace correr por la bronquiolitis, pero en los adultos mayores también produce infecciones del tracto respiratorio inferior. Y esta vacuna también se está usando y está dando muy buenos resultados. Hay datos, ellos clasifican, dicen, la definen a la infección del tracto respiratorio inferior con 3 o más síntomas, hablan de fiebre, agitación y tos, y en algunos casos con 2 síntomas, fiebre y tos solamente, y en la segunda temporada, después de haberlos vacunado en una temporada, la temporada siguiente, la eficacia de la vacuna era cercana a un 80% en los adultos mayores. Y lo mismo se demostró que la eficacia constante contra el virus incisional respiratorio, el tipo A como el tipo B,
después de la segunda temporada tiene una eficacia de la vacuna para cada uno de los subtipos superior al 80%, como les decía. El virus sincicial respiratorio tiene esta estructura del virus y en esta estructura del virus vamos a encontrar lo que se llaman las proteínas de fusión y las proteínas de liberación de nucleocápside, que son estas proteínas que están en este recuadro, que las he puesto acá, que son las de adhesión y fusión. Son las proteínas con las cuales el virus se adhiere a la célula, se fusiona a la célula y a partir de ahí produce el proceso de replicación y las lesiones que normalmente produce este virus. Estas proteínas son muy inmunógenas y sobre estas proteínas o de estas proteínas se generó o se desarrolló la vacuna. La vacuna contra el virus sincicial respiratorio es una vacuna de subunidades proteicas recombinante. Es la vacuna de subunidades proteicas, contiene algunas proteínas del virus contra el cual vamos a obtener una respuesta inmunitaria. Al utilizar solo una parte del microorganismo infeccioso, no corremos riesgo de que este virus se replique en el huésped, por lo tanto, no hay riesgo de producir la enfermedad. Contiene cantidades iguales esta vacuna de antígenos F, de prefusión y de preadhesión, estabilizados de los dos principales subtipos del virus sincicial, que es el A y el B. La dosis es una dosis de 0,5 mililitros intramuscular en la embarazada, y acá es donde nos interesa a los pediatras, en la semana 32 a la semana 36 de gestación. Como les dije, tiene 60 microgramos del antígeno de prefusión, del virus del subgrupo A y del subgrupo B, y la glicoproteína F, que es estabilizada en la conformación de la perfusión. ¿Cuál es la eficacia de esta vacuna? Que ya está en nuestro calendario y que esperamos que nuestros obstetras la coloquen. A los 90 días, una vacuna bivalente recombinante contra el virus sincicial respiratorio versus placebo tiene una eficacia de un 81%. Y a los 180 días, a los 6 meses, es del 70%. Ustedes saben que lo que se busca con esta vacuna es vacunándola a la mamá, que la mamá genere anticuerpos y que esos anticuerpos que le van a durar a su niño más o menos 6 meses, perdón, cuánto tiempo verdaderamente o qué cobertura va a tener o qué eficacia va a tener mientras van pasando los meses. Y acá pueden ver 81% a los 90 días, 73% a los 120 días, 70% a los 150 días y al sexto mes casi un 70% también de eficacia. Por lo tanto, es una vacuna que nos va a evitar en un 70% bronquiolitis en un grupo etario de altísimo riesgo, como son los niños más pequeños. Respecto a vacunas de COVID, las últimas determinaciones de esta vacuna o las últimas indicaciones son a quién debo vacunar y cómo debo vacunar. Aquellas personas con COVID grave, de alto riesgo de COVID grave, que son los mayores de 50 años, o las personas gestantes, o los inmunocomprometidos, a partir de los 6 meses de vida, se aplicará una dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuará con la misma periodicidad cada 6 meses. ¿Sí? Eso es en los pacientes de alto riesgo o los pacientes mayores. Los que tienen riesgo intermedio o tienen alta exposición laboral, nosotros, los médicos, en realidad yo estoy en el primer grupo por una cuestión de edad, personas menores de 50 años con comorbilidades y no inmunosuprimidas, enfermos crónicos, obesidad, personal de salud y personal estratégico, una dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuar con una periodicidad anual. Por lo tanto, hasta que no haya ningún cambio, esto fue de enero de este año, creo que salió esto, debemos vacunarnos una vez por año después de haber hecho el esquema primario y una dosis a los 6 meses. Y los de bajo riesgo, personas entre 6 meses y 49 años, acá podemos incluir a nuestro paciente, sin comorbilidad, una dosis de refuerzo a los 12 meses de la última dosis aplicada y luego continuar con una periodicidad anual.
Estos refuerzos son necesarios para mantener o sostener la protección y prevenir el desarrollo de formas graves de la enfermedad. Los refuerzos sirven, termina esto del Ministerio de Salud Pública. Un dato es que, según tengo entendido, no sé si ha cambiado, pero hasta hace 10 días atrás yo estuve en el ministerio y no había vacunas para niños, para COVID, que estaban esperando que hubiera. Las que había se habían vencido. Un dato más con respecto a vacuna antigripal, hablaba con Celia, me decía de mencionar esto también, es que la vacuna antigripal, ustedes saben que tiene factores que influyen en la efectividad de la vacuna. Algunos son la inmunosenescencia y las comorbilidades que hacen que esta vacuna a veces no tenga la efectividad y la eficacia que debería tener. Por eso algunas de estas vacunas, sobre todo las vacunas para adultos mayores, se usan adyuvantes, están adyuvantadas, que son sustancias que permiten que el efecto inmunógeno de la vacuna se mantenga en el tiempo y sea de mayor intensidad. Otras están dadas por las características del virus, una cepa del virus B, una cepa B, por ejemplo, para circulación de ambos linajes no suele ser efectivo. O sea, ustedes saben que acá circula mucho el virus Victoria, pero el Yamagata también suele aparecer periódicamente, entonces hay que tener en cuenta que eso puede pasar. Y la otra es la adaptación al huevo y lo que se llama el mismatch antigénico, que es que las vacunas se cultivan en huevos y cuando se cultivan en huevos puede ocurrir que haya lo que se llama una malformación antigénica del virus de la vacuna y de esa forma pierda la inmunogenicidad. Entonces, la solución serían vacunas tetravalentes que tengan H1N1, H3N2 y que tengan las dos cepas de B, la B Victoria y la B Yamagata, y lo ideal sería que sean cultivadas en células vivas y no en huevo, por lo que les decía recién de los cambios antigénicos que ocurren cuando se cultivan huevos. Y en este trabajo hay una sola vacuna que es del laboratorio Seqirus, la vacuna se llama Flucelvax, una vacuna cuadrivalente, como les decía. En este trabajo ustedes pueden ver todos los tirados hacia la derecha, todos los parámetros pues, en todos los trabajos relacionados con hospitalización, con enfermedades graves, con consultas médicas, consultas hospitalarias relacionadas a influenza, todos distintos trabajos del año 2020-2021, todos concluyen, tirados hacia la derecha, que ha sido mucho más eficaz la vacuna cultivada en células vivas. Obviamente una indicación precisa es aquellos que tienen alergia y pueden hacer una reacción anafiláctica al huevo. En eso no hay dudas, pero hay otros elementos que permiten decir que la vacuna cultivada en células vivas es mucho más eficaz y efectiva que la vacuna en huevos. Además, lo que significa el tiempo de producción, la vacuna en huevos requiere muchísimo tiempo, los gastos que significa en huevos y lo que influye ecológicamente, los riesgos que la vacuna se contamine, todas estas cosas no ocurren con la vacunación cultivada en células vivas. Muy bien, esto creo que es todo. Muchas gracias y bueno, estoy dispuesto para escuchar preguntas si las hubiera. Muchas gracias, Oscar. La verdad que clarísimo todo lo que contaste. La verdad que se fue complejizando más el tema, pero bien, bastante resumido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere abrir su micrófono o quiera escribirlo en el chat. Parece que hay algo en el chat, Martín, ahí. Sí, no lo felicito nomás, doctor. Ah, bueno. Entonces es mi familia. Ujú, familiar suyo. O, o entendieron todos o no entendieron nada. Una de dos. No, la verdad que es cierto, como dice la doctora Sandra, muchas dudas, muchas cuestiones con respecto a esto quedaron bastante disipadas con la charla, así que me parece que
que más que eso no hay. Doctor, hay una pregunta de un paciente, dice, el doctor Pris Nilsson está preguntando, si un paciente con dengue debe hacer refuerzo COVID, ¿cuánto tiempo esperar para hacer el refuerzo después de haber tenido Mm. COVID? Esto lo hablamos con Rubén, ya me lo había preguntado esto en estos días, entonces le dije, preguntame así quedamos bien acá en la charla. En realidad se sugiere esperar por lo menos 1 o 2 semanas después del COVID, después del dengue para inmunizarse. Ustedes vieron, yo no sé si ustedes tuvieron dengue, pero uno queda con una situación de astenia, de caimiento, y uno piensa que el estado inmunitario también debe estar igual. Pero no habría contraindicación de vacunarlo, pero la sugerencia es esperar 1 semana después de haber terminado el proceso infeccioso para vacunarlo contra COVID o gripe o lo que sea. Hola, buenas noches. ¿Puedo hacerte una pregunta, Oscar? Que no sea difícil, Sandra. Bueno, voy a tratar. No, viste que hay pacientes trasplantados que después siguen un año más con inmunosupresión, con ciclosporina, sobre todo con ciclosporina. El tiempo de vacunación sería una vez que uno deja usar todo inmunosupresor, ¿no? Sí, A hay partir de algunas. ahí contamos. A partir de ahí contar los 6 meses o los 12 meses depende de las vacunas, ¿no? Bien, Algunas esperar menos tiempo, las vacunas a virus vivos, no. esperar 12 meses como mínimo. Las otras vacunas, algunas a los 3 meses. Pero esto también es importante, está buena tu pregunta, porque esto también es importante, y me voy de tema, con lo que dijo la doctora Pavlicic en el tema de dengue la semana pasada, hace 2 semanas atrás. Cuando nosotros hablamos de los signos de alarma hay que internarlo. Bueno, hay que analizar cada una de las cosas. Pasa lo mismo con los pacientes trasplantados o los pacientes oncológicos. Hay que analizarlo. Yo frecuentemente hago una pregunta a centros donde manejan más este tipo de pacientes para decirle, che, está solo con ciclosporina a dosis baja, ¿qué hacemos? ¿Lo vacunamos, no lo vacunamos? Y recibimos, es interdisciplinario, como les decía, ¿no? Bueno, Sandra es una habitué de consulta de vacunas con nosotros, así que demuestra que esto es interdisciplinario. Y probablemente no se trata de superioridad de uno o de otro, aprendemos entre todos y eso es lo que tratan de pretender o lo que buscan este tipo de actividades, ¿no? Aprender entre todos qué es lo que tenemos que hacer. Pero respondiendo nuevamente a tu pregunta, si vos me mandaras a ese paciente hoy, te diría, hay que esperar que termine de tomar la ciclosporina. Después te llamaría y te diría, che, mira, voy a consultar a ver qué les parece a los demás. Bueno, bien, gracias. Y vamos a tener más pacientes porque la idea de el ministerio es que vuelvan cuanto antes a la provincia, así que estamos viendo más trasplantados que antes. Bueno, está volviendo, creo que próximamente Verónica de España, donde se fue a hacer específicamente trasplante, así que seguramente ahí traerán cosas nuevas para todos nosotros, ¿no? Doctor, hay otra pregunta en el chat que dice, ¿la vacunación para el dengue está indicada ahora cada 12 meses? No. La vacuna Qdenga, la vacuna de Takeda, es una vacuna que se hacen 2 dosis, mayores de 4 años, es una vacuna virus vivo, así que hay que tener cuidado en los inmunosuprimidos, y hasta ahora se cree que no va a hacer falta refuerzo. Se hace la vacuna de dengue ahora y lo que se sabe hasta ahora es que no va a ser necesario hacer refuerzo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Celia, Martín. No, creía que no. Creía No, que no. muchos A ver. agradecimientos, doctor.
Sí, Bueno, dos o tres conclusiones. Creo que es muy importante que todos los médicos, pero sobre todo los pediatras, tomemos la batuta esta del control del calendario de vacunas, que hagamos sugerencias, que nos interconsultemos, que nos preguntemos qué nos parece tal y tal cosa. Eh, Saber que nuestros calendarios están bajos y yo tengo mis dudas de que por ahí no estén dibujados y lamento tener que decir esto. Así que por ahí deben estar, pienso que pueden estar más bajos que lo que, que lo que figuran. Tratar de instruir y capacitar a nuestras vacunadoras, que entiendan, porque todos los días recibimos lo mismo, ¿no? Me dijo que no, que hay que esperar un mes y muchas veces, como les decía en la reunión anterior, avalados por nosotros, entonces instruirnos nosotros, consultarnos entre nosotros para saber si estamos haciendo bien o no. Y el capítulo específico de inmunosuprimidos, vacunas en inmunosuprimidos y trasplantados, es un capítulo que, como decíamos recién con Sandra, tenemos que discutirlo entre el grupo el infectólogo, el oncólogo, el clínico, para saber cuándo reiniciar o cómo reiniciar el esquema de vacuna. Pero a los peridomiciliarios de ese niño que no puedo vacunar, sí vacunarlos, indicarles la vacuna a ellos para de alguna forma proteger al caso problema, el trasplantado, que no lo puedo vacunar todavía, o el niño con HIV, por ejemplo. Muchísimas gracias y bueno, que sigan este ciclo de charlas que seguramente nos van a ayudar mucho. Muchas gracias a bien, ustedes, doctor. muchas gracias, Excelente. Oscar. Invitarle nuevamente a todos que, bueno, las próximas dos charlas que son del módulo de oncología van a ser ahora en mayo. Ya están subidas las fechas en la página de la filial, pero bueno, igual vamos a estar haciendo difusión por el chat. Así que estén atentos a eso para agendar las dos charlas de oncología que son el próximo módulo. Así que bueno, te agradecemos, Oscar. Y antes de que se desconecten, digamos, me gustaría que puedan ustedes contestar una encuestita que armamos nosotros acá, a ver qué les parece a ustedes en cuanto a la calidad de estas charlas, como más que nada para ir mejorándolas con el correr de las sucesivas charlas. Entonces, si pueden responderla lo más sincero posible, ahí ya pusimos a disposición para que lo vayan votando. Así que bueno, dejamos ahí para que lo hagan. Y bueno, toda esta información va a ser obviamente válida para poder mejorar cómo las preparamos a las presentaciones, por ahí tratar de conseguir otros disertantes, o alguna sugerencia en cuanto a eso, ¿no? Más que nada para mejorar digamos, la participación y el trabajo del Comité de Educación Continua. Así que le vamos a agradecer un montón si pueden contestar esta encuesta breve, si hay partes que son para completar, pero con que pongan una palabra o dos ya alcanza. Así que bueno, nada, dejamos abierta esa encuesta y si ya la completaron ya pueden retirarse. Mientras tanto, bueno, muchísimas gracias, Oscar, por participar, por ayudarnos, por darnos siempre una mano con las charlas. No, gracias a ustedes por permitirme compartir. No, es un Nos lujo, la vemos verdad, un mañana gusto siempre. seguramente. Nos veremos mañana. Bueno, nos vemos, gente, para los que ya votaron y ya se pudieron desconectar. Uy. Listo.